Listo. Voy a compartir en lo que es la parte de la pantalla para que ustedes puedan visualizar de mejor manera. Entonces, vamos con esta parte. ¿Sí? Bueno, antes de empezar, nosotros tenemos una destreza. Esa destreza es un criterio de desempeño. Tenemos lo que es analizar las señales de voltaje del sensor ST. ¿Qué significa el sensor ST? Es sensor refrigerante del motor. Y la gráfica que se presenta en el osciloscopio. Y sus partes, ubicación y comprobación. Bueno, aquí tenemos los temas a tratar durante la exposición que vamos a realizar el día de hoy. Tenemos lo que es la función del sensor, ¿sí? Del refrigerante del motor. Tenemos las partes del sensor ST y la ubicación del sensor. Aquí tenemos también las formas como comprobar, ¿sí? El sensor, la gráfica que se presenta, ¿sí? Mediante el osciloscopio. Bueno, acá tenemos las actividades de aprendizaje. Como ustedes pueden observar, la primera parte eh, tiene lo que dice lo siguiente, nos describa qué función se realiza en el sensor ST. Segunda parte, investigar los voltajes del sensor ST, su ubicación y qué función realiza en el motor. Vamos a la otra parte. Dice, dibuje y grafique que emite con el osciloscopio sensor, la señal que emite. La tercera parte, escriba la importancia que desempeña el sensor ST. Bueno, para empezar, por favor, presten mucha atención y vamos a ubicarnos en la parte de aquí. Bueno, tenemos lo que es la función del sensor de refrigerante del motor. ¿Qué significa esta parte? Nosotros lo hemos ubicado en la parte de aquí como en forma de una sigla, ¿sí? Lo que significa esta parte del sensor. Vamos a ver. Sí, nosotros tenemos que el sensor de temperatura, sí, es el refrigerante utilizado por el sistema de preparación de la mezcla para registrar la temperatura de funcionamiento del motor. Consiste en un termistor del tipo NTC, ¿sí? Resistencia inversamente proporcional a la temperatura montado en el flujo de refrigerante. Sí, vamos a ver esta partecita. ¿Por qué se le denomina lo que es la parte del NTC? Sí, NTC significa que en esta parte es la resistencia inversa proporcional de la temperatura montado en el flujo del refrigerante. Nosotros, como podemos observar, ¿sí? En la parte de aquí tenemos el sensor. El sensor que nosotros podemos apreciar en la parte de aquí, ¿sí? Es el sensor del refrigerante, ¿sí? De temperatura. Como se puede ubicar en la imagen, ¿sí? Tiene esta estructura y tiene la conexión de dos pines. Y más adelante vamos a detallar las formas de comprobación y cómo se puede diagnosticar este sensor, ¿sí? En la parte de acá no tenemos, ¿no? El sensor refrigerante de la parte interna. Aquí nosotros podemos representarlo, ¿no? En la parte externa, cómo se puede visualizar, y acá en la parte interna, qué es lo que tiene. Entonces, como ustedes pueden observar en la gráfica, se representa internamente que tiene un tipo termistor. Este tipo termistor que ustedes pueden observar en la parte de aquí, que este tipo termistor, ¿sí? Automáticamente va a tener el control, ¿no? Yo les he puesto acá una función muy importante en la cual ustedes van a poder apreciar. ¿Ustedes recuerdan esta parte que está aquí? Orlando, ¿me permite un segundito? Los estudiantes les solicitan que alce un poquito la voz. Ya, Sí, de pronto está un poquito lejano, me parece, su computador ya o el listo. audio. Gracias. Ya. Bueno, aquí nosotros, como podemos observar, tenemos lo que es la función de temperatura que hace. Bueno, les explico otra vez esta parte. Bueno, aquí tenemos lo que es la parte externa. La parte externa, ¿sí? ¿Cómo se puede visualizar la parte del sensor? Del sensor de refrigerante, ¿no? Que en este caso es el sensor ST. En la parte de acá, nosotros podemos observarlo cómo es internamente. Esa estructura internamente cómo es. Entonces, como yo les indicaba, este sensor tipo es NTC. ¿Qué podemos decir con esta parte? La mayoría de los sensores que nosotros encontramos, el 99%, sí, el 99% nosotros los encontramos, sí, con esta nomenclatura. NTC, que es una resistencia inversamente proporcional a la temperatura montada en el flujo del refrigerante. Nosotros, como podemos observar, este sensor tiene un termistor. Sí, este termistor, ¿qué hace? Hace lo siguiente, ¿no? Tenemos lo que es la parte que dice que a baja temperatura produce una resistencia, ¿sí? A baja temperatura produce una resistencia aproximada de 1000 a 1500 kiloohmios, ¿sí? A una temperatura de 40 grados. Entonces, ¿qué estoy refiriéndome con esta parte? Que este sensor trabaja, ¿sí? Y tiene una resistencia variable, ¿no? De tipo termistor, que me dice que a baja temperatura produce alta resistencia
y a mayor temperatura la resistencia disminuye. ¿Sí? Este sensor trabaja ¿Puedo así contar algo, porque es de Orlando? tipo termistor. ¿Sí? Dígale. ¿Puedo contar algo? Muchas gracias, Licen Sí, Orlando. Aclarándoles la idea de pronto centrando un poquito la idea del manejo o la estructura de funcionamiento de este sensor. Orlando nos está aclarando y nos está diciendo que cuando el motor se encuentra frío, la resistencia del sensor va a ser muy alta. Obviamente, la unidad de control envía un voltaje aproximadamente de 5 voltios hacia el sensor. Al estar la resistencia alta, en este sentido, el voltaje que retornará obviamente va a ser súper menor a los 5 voltios. Orlando ya nos va a explicar, ¿no es cierto?, sí, el voltaje de exactamente. retorno. Sí, Pero aclarándoles un poquito para que tengan bien determinada la idea, ¿no? Nos decía Orlando que el sensor, por ejemplo, es que el sensor en este caso es una resistencia variable. A menor temperatura, es decir, cuando el motor está frío, la resistencia es alta, y cuando el motor ha alcanzado su temperatura de funcionamiento, la resistencia, o sea, 90 grados, la resistencia en este caso tiende a variar. Sí, eso me parece, ¿no, Orlando? sí, exactamente. Sí. Esa es la parte Sí, muy así, Orlando, importante de gracias. este sensor. Sí. Acatando un poquito más lo que tiene que ver con este sensor NTC es muy importante en el sistema de refrigeración porque permite la activación, que en este caso permite la activación de los electroventiladores para que se pueda enfriar lo que es la parte del motor. Más adelante vamos a detallar con lo que tiene que ver con las funciones y las comprobaciones de voltaje. Entonces, lo que tiene que tener en cuenta es que este sensor tipo termistor sí produce, a la baja temperatura produce una alta resistencia. ¿Qué quiere decir? No, que en este caso no. El motor cuando está frío tiene una resistencia muy alta. Entonces acá en este caso vemos que a mayor temperatura tiene una resistencia demasiado baja. Sí, como ustedes pueden observar, yo aquí le he puesto un ejemplo para que ustedes puedan entender un poquito más. Sí, aproximadamente me dice que de 1000 a 1500 ohmios, sí, tenemos una temperatura de 40 grados. Sí, aproximadamente de 220 a 270 ohmios tenemos una temperatura mayor, como se puede observar en la imagen. ¿Sí? Vamos más adelante un poquito a detallar esta parte. ¿Sí? Nosotros tenemos lo que es aquí la parte del sensor, las partes del sensor. Sí, las partes del sensor ST. Este sensor recuerde que es muy importante en el sistema de refrigeración, ya que por ende me permite a mí controlar los que son los electroventiladores. Entonces yo les he puesto acá las partes más importantes. Yo les he puesto acá lo que es las partes más importantes del sensor. Nosotros tenemos que en la parte de acá arriba, vamos a empezar por esta parte de acá arriba, tenemos lo que es la parte del conector. Como ustedes pueden apreciar, este sensor tiene dos conectores. Sí, dos conectores que en las cuales aquí arriba va a ingresar la parte del conector. Acá tenemos lo que es la parte del cuerpo metálico. Sí, como les indicaba también, aquí tenemos lo que es la parte tipo termistor. Y acá tenemos lo que es la junta anular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto de la junta anular? Que aquí automáticamente al momento de desmontarlo o montarlo, tenemos una arandela de cobre que va en la parte de acá abajo para que en este caso haga el sello y no se fugue lo que es la parte del agua, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver en la parte de acá. Aquí tenemos la ubicación del sensor, en el sensor. ¿Sí? Nosotros como podemos observar en la imagen, yo le he puesto 4 ubicaciones diferentes que se puede encontrar este sensor. Este sensor nosotros lo podemos encontrar en diferentes partes. Siempre lo vamos a encontrar alrededor de la parte de la culata. ¿Sí? Siempre este sensor vamos a encontrarlo lo que es la parte alrededor de la culata. En esta imagen no podemos observar lo que está en la culata el lado izquierdo. ¿Sí? Nosotros podemos observarlo esta parte que está en la culata del lado izquierdo. ¿Sí? Este es el sensor. Siempre vamos a ubicarlos a una toma del sistema de refrigeración. Recuerda que este sensor trabaja con agua. ¿Sí? Entonces siempre va a estar, en este caso, controlado por agua. Si nosotros podemos observar, este sensor tiene dos conectores que en las cuales está a un costado del lado izquierdo, ¿sí?, de la culata. Sí, acá también yo le he puesto otro ejemplo que la ubicación que podemos encontrar de sensor es en una toma de agua al lado derecho. Siempre este sensor va a estar ubicado. Recuerden que esta parte, si nosotros podemos analizar este sensor o comprobar este sensor va a estar, sí, va a estar ubicado siempre al lado derecho. El lado derecho en algunas partes en el lado izquierdo, según la posición o la marca del vehículo que nosotros podamos encontrarlo. Entonces, un sensor de tipo ST vamos a encontrarlos también en la parte delantera del motor. Recuerde que siempre va a estar alrededor del conjunto de la culata.
¿sí? Del cabezote, siempre va a estar en esa parte, ¿sí? Si ustedes pueden observar en la imagen, ¿sí? Esta parte de aquí es la parte del sensor ST. ¿Sí? No nos vayamos a confundir, porque aquí verán, yo les he puesto esta imagen a propósito para que ustedes puedan entender. Ya, en la parte de acá nosotros podemos ver que este es un sensor que igual mide lo que es la temperatura. Y en la parte de acá, este sensor es el sensor ST que controla las velocidades, sí, las velocidades del electroventilador. Nosotros podemos observar esta parte, ¿no? Aquí, este que está aquí, va a controlar la temperatura en el tacómetro del tablero. Y en la parte de acá, nosotros vamos a ver que este sensor ST de 2 cables va a controlar lo que es la parte de la función del enfriamiento y la cantidad a qué grado se encuentra lo que es la parte del motor. Entonces, automáticamente este sensor hace dos funciones que me permite a mí, ¿sí? Controlar, el de acá, controlar lo que es la parte en el manómetro, y el otro que está acá abajo, el sensor ST, controla lo que es la cantidad, si la cantidad de aire que vaya en este caso, ¿no? Al momento de activarse el electroventilador. Sí, este sensor es muy importante. Recuerde que este sensor que está aquí, sí, es muy importante en el sistema de refrigeración. A nosotros acá también podemos encontrarlo, este sensor, en la parte posterior del motor, ¿sí? Como ustedes pueden observar, yo les he ubicado estas imágenes para que ustedes puedan analizarle, ¿sí? Y que este sensor siempre va a estar conectado, siempre va a estar trabajando, ¿sí? Con agua, ¿no? Con agua. Siempre si ustedes van a analizar este sensor o necesitan dar un diagnóstico, ustedes van siempre a encontrarlo este sensor en la conjunto de la culata. Este sensor va a trabajar con el sistema de refrigeración, ¿sí? Automáticamente va a estar de esta forma. Si nosotros también le podemos observarlo en esta imagen, que está en la parte posterior del motor, ¿sí? La ubicación. Entonces, estas son las ubicaciones que nosotros podemos encontrarle el sensor, ¿sí? Podemos encontrar el sensor para poderle identificar y a la vez realizar muchas comprobaciones que nosotros más adelante vamos a detallar esas partes, ¿sí? Continuemos, por favor. Ya listo.